Hola, buenas. ¿Me escucháis bien? Vale, es que llega un poquillo tarde que estaba con el grupo de... Ah, vale, hoy teníamos... A ver, que lo miro por aquí, porque si están tantos grupos me hago un poco un lío. Sí, ¿no? Tenéis que enviarme la comparativa entre el 8.3 y el 8.4. Ah, que alguien me la ha mandado. A ver qué tal se ve, porque dependiendo de la, dependiendo de la combinación de números que tengáis, en algunos casos se ve un poco mejor que en otros. Bueno, sí, más o menos se ve. Bueno, pues para poneros un poco en situación, os recuerdo en lo que consistían en lo que consistían los ejercicios 8.3 y 8.4. En el ejercicio 8.3, que esto lo resolvimos aquí en clase, en las transparencias, teníamos una carga que es simplemente una impedancia inductiva y que dijimos que puede ser pues cualquier máquina eléctrica como la del ascensor de tu casa o una máquina eléctrica de una industria para hacer zapatos. Después tenemos una línea que es otra impedancia inductiva que representa el cable que hay de tu casa pues, a la subestación y una fuente de tensión que es directamente la subestación a la que nos conectamos. ¿Vale? Y tenemos que resolver este ejercicio, ver las potencias activas y reactivas consumidas por la línea y la carga y generada por la fuente. Y después teníamos el mismo ejercicio, pero en el que conectábamos un condensador. ¿Vale? Y la historia era que aquí en esta tablita, pues compararais las potencias activas y reactivas en los dos casos, donde el único cambio que había sido era conectar aquí esa impedancia. Y eso es lo que ha hecho por aquí Miguel Ángel, a ver lo que digo, no, aquí. Y es lo que vamos a comentar. Entonces, en el ejercicio 8.3 tenemos que nuestra carga consume una potencia de 1023 vatios y una potencia reactiva de 670. Ya dijimos que esto de aquí, ¿qué es? Un 7. Un 7, sí. Ya dijimos que esto de aquí pues, es un factor de potencia un poco chusquero, así dicho un poco llanamente. ¿Por qué? Pues porque tienes casi la misma cantidad de espuma que de cerveza o casi la misma cantidad de potencia activa que reactiva. ¿Vale? Y la potencia activa consumida por la línea es 95 vatios. ¿Qué significa esta potencia consumida por la línea? Estos son pérdidas que se producen por efecto Joule en el cable, ¿vale? Y después tenemos aquí la potencia generada por el generador, que es simplemente la suma pues, de estos 1023, si está bien, por más los 95. Ya estuvimos viendo que puedes sumar potencia activa y sumar potencia reactiva si lo puedes hacer, digamos, como en patata, ¿vale? Y ahora tenemos la solución al ejercicio 8.4, que el único cambio es meterle el condensador en paralelo. Entonces, la primera cosa importante por la que está hecho este ejercicio, para que os deis cuenta que la potencia activa que está consumiendo la carga es distinta en un caso y en otro. Esto no es totalmente obvio cuando va el ejercicio. ¿Por qué? Pues porque dice, bueno, si yo pongo aquí un condensador, y el condensador solo me produce, lo único que me está haciendo es generando potencia reactiva, entonces esto de aquí debería ser lo mismo.
la potencia activa. Porque digamos, si esto solo, digamos que esto solo afecta a la reactiva, pues esto se queda igual. ¿Por qué eso no se cumple? Pues porque la tensión que tenemos aquí, al meterle este condensador, la tensión esta de aquí te varía. Y si te varía esta tensión, te variará la potencia activa consumida por esta carga. Esto lo veremos también en otro ejercicio que hay por ahí, que lo haremos hoy o el próximo día. Segunda cosa importante, las pérdidas que se producen en la línea. Si te das cuenta aquí, las pérdidas han disminuido, ¿vale? Es decir, antes teníamos unas pérdidas de 95,9 y ahora tenemos unas pérdidas de 76,9. ¿Eso por qué es beneficioso? Porque a la hora de tú tener que pagar la factura de la luz, pues a ti te van a cobrar la potencia activa que consume esto, más también las pérdidas que tengas por el cable. Te dirán, bueno, pues si no, pues ponte tu cable mejor. Es decir, que colocar aquí un condensador en paralelo con tu carga hace que te disminuyan las pérdidas por la línea. ¿Y eso por qué pasa? Pues por la tercera cosa que se ve muy bien aquí. Si te fijas, las potencias activas, la potencia aparente generada por esta fuente es muchísimo más grande que la potencia aparente generada por esta fuente. ¿Por qué? Pues porque digamos que aquí el generador, el condensador que tú has puesto adicional, te está ayudando a generar la potencia reactiva que está siendo demandada por esta carga. Y entonces la fuente pues tiene que generar menos potencia reactiva. Si este de aquí genera menos potencia reactiva y menos potencia aparente, si nos vamos a este dibujillo de aquí, lo podría haber puesto en paralelo. Perdón. Si esta fuente de aquí, si la tensión es constante, si la tensión es constante, esto de aquí es constante, pero la S baja, como la S es el módulo de V por el módulo de I, si esa S baja y la V permanece constante, pues el módulo de esa intensidad baja. De hecho, como este módulo de esa intensidad baja que se suministra por aquí, es lo que hace que se disminuyan las pérdidas en esta línea. ¿Vale? Entonces, este ejercicio tiene algunas cosillas importantes que después, cuando hagamos otros ejercicios, en principio parece un poco tontuna el ejercicio, pero tiene algunas cosillas importantes que después en otros ejercicios te diré, me pondrá a lo mejor que el cuerpo te pedirá a lo mejor que la potencia activa en la carga sea la misma, y yo te diré, no hombre, pues no te acuerdas de cuando hicimos el ejercicio 8.3 y 8.4, que lo comparamos en una tabla y que vimos que eran distintas, que no tenían que ser las mismas. Entonces digamos que hacerlo te ayuda a que tenerlas en cuenta para otros ejercicios. Si no, estas eran distintas, no eran las mismas. ¿Sí? ¿Tiene más o menos sentido? ¿Hay alguna duda? Salva. Dime. Yo hice en la tabla del 8.3 la sumatoria de las reactivas y no me salía cero. Pues entonces habrá metido la cámara en algún sitio. Pero ¿qué es eso? Es que puse los datos en la aplicación y me salían todos bien. A lo mejor se lo han No puede ser. copiado en la tabla, no sé. No puede ser eso, no puede ser eso así. Vale, pues lo revisaré a ver, porque es eso. Revisa, Y me salía, que no me salía cero, vaya. revísalo y si no me pides tutorías porque me extraña muchísimo. Vale, perfecto. Venga. Después también teníamos algunos ejercicios. Teníamos el 8.4, 8.6, 8.8. Por ahí no he visto que me haya mandado nadie nada. Esto era de... vale, este medio lo hicimos aquí, ¿no? El 8.6 y el 8.8, que también... Este medio lo corregimos aquí, ¿no? ¿O no? No me acuerdo. Creo que fue hasta el 8.7, Salva.
El 8.7 y el 8.8 lo ha hecho alguien que me lo haya mandado porque está aquí enviado para hacerlo en casa. Yo el 8.8 no lo apunté para hacer, será fallo mío entonces. ¿Alguien lo haya hecho? Yo lo he hecho, pero no te lo he mandado. Pues mándamelo, corre. Bueno, Corre, corre. Bueno, mientras Elena me manda el ejercicio, vamos haciendo un recordatorio, que después del puente nos hemos quedado todo un poco... lo que estábamos viendo ahora en el tema 8 era sobre la corrección del factor de potencia, y esto está relacionado justamente con los ejercicios 8.3 y 8.4 que acabamos de ver. Como hemos visto, conectar un condensador en paralelo con una carga lo que hace es reducir el módulo de la intensidad que suministra el generador y las pérdidas por la línea, ¿vale? Entonces, esto nos interesa porque, como pone aquí, los contadores eléctricos miden el módulo de esa intensidad, reducen las pérdidas por las líneas y, aparte, contribuye al mejor aprovechamiento de las líneas. Por ejemplo, si una línea puede tener una intensidad máxima de 2 amperios y tú necesitas que circule 3 amperios, pues esa línea se va a quemar. ¿Cómo puedes disminuir eso? Pues poniendo un condensador en paralelo. Entonces, como dije, calcular el condensador que tenemos que poner en paralelo con una carga para, por ejemplo, pasar el factor de potencia de 0,5, que es un factor de potencia muy chusquero, a un factor de potencia más en condiciones como 0,96, pues una práctica muy común en la industria y que a lo mejor pues que tenés que llegar a hacer en algún momento, y por lo tanto es algo que suele caer bastante en los exámenes, y aparte que es relativamente simple, o sea que eso hay que mirárselo en el... Lo hicimos aquí de manera teórica y vimos que esta era la expresión del condensador que tenemos que poner en paralelo con una carga para pasar de este factor de potencia phi a un factor de potencia phi prima. Y nos dimos cuenta, o yo os comenté, que solo dependía de aspectos constructivos, es decir, no dependía ni la tensión a la que estuviera puesto ni a la intensidad. Es decir, si tú tienes una impedancia de 3 más 8J, pues ya está. Pues el condensador que tienes que colocar en paralelo no te hace falta saber a dónde lo enchufarías. Estuvimos haciendo el ejercicio 8.7, que era simplemente aplicación de la fórmula, y también mandé para casa el 8.8, que ahora es un poco más extraño, porque ahora tienes dos cargas en paralelo. Esto significa, pues, si tienes, no sé, pues en tu fábrica de zapatos no vas a tener solo una máquina eléctrica, tendrás varias máquinas eléctricas, una que haga las suelas y otra que haga no sé qué. Y tú lo que quieres calcular es la batería condensadora a colocar con todas las máquinas eléctricas que normalmente se representan con carga inductiva que tienes en tu fábrica, ¿vale? Vamos a ver si me llega lo que ha hecho Elena, si no lo comento y ya está. ¿Sí? ¿Me la ha enviado ya? Ups. Sí, se ha salido. Bueno, si queréis os lo comento. Vale. Entonces, la manera más sencilla, yo creo, de resolver este ejercicio es simplemente calcular la impedancia equivalente de estas dos, poniéndolas en paralelo, ¿vale? Entonces pasaríamos de este circuito pues a un circuito en el que tendríamos aquí una Z equivalente, que sería el paralelo de esas dos, y aquí tendríamos nuestro condensador que hay que poner en paralelo, ¿vale? Y una vez que tenemos eso, lo único que habría que hacer sería aplicar la misma fórmula que hemos usado antes, ¿vale? Esta de aquí, donde ahora la R sería la... Dime, Elena. o sea que ya te lo he mandado, lo que pasa es que se me ha ido la Ah, conexión y se me ha salido. ya te he visto. Por eso he seguido... Sí, bueno, lo estaba un poco explicando, como te he visto que te ha salido y que no me llegaba. Porque se me había ido la Eh, conexión y se me ha salido. ah. Y bueno, estaba comentando que haciendo el paralelo de Z1 y Z2, una vez que tengas este equivalente, pues aplicando la fórmula de aquí, pues donde este phi ahora
sería el phi de tu impedancia equivalente. Y este módulo de aquí sería por el módulo de tu Z equivalente, ¿vale? No sé si es así como lo había hecho tú. Sí, había utilizado la otra fórmula, la de la XC. Ah, vale, sí, sí, es lo mismo. Sin embargo, en la práctica, normalmente cuando tú te compras una máquina eléctrica, no te viene la placa de características, no te viene normalmente la impedancia que tiene, no te viene 5,6J. Eso cuando hagamos la práctica 3 y 4 en enero, que haremos una parte de la práctica con una máquina eléctrica, pues miraréis toda la placa de características y veréis que allí no aparece 5,6J por ningún sitio. Lo que sí aparece en la placa de características de la máquina eléctrica son la tensión nominal a la que tú deberías poner esa máquina, la potencia activa que va a consumir esa carga y el factor de potencia. Es decir, veréis que aparece, pues si alimenta esta máquina a 230 voltios, pues te va a consumir, yo qué sé, 2000 vatios con un factor de potencia de 0,84. ¿Vale? Esa sí es la información que te aparece en la placa de características. Sin embargo, para nosotros es muy fácil pasar de estos datos aquí, es decir, la R normalmente no se conoce, ni la Z tampoco, pero es muy fácil, conociendo la V, la P, es muy fácil poner esta R y esta Z en función de estas dos medidas que sí vamos a conocer en general. Por ejemplo, pues para la potencia activa ya hemos visto que es tensión, módulo de tensión por módulo de densidad por el coseno de phi. Ahora he puesto el módulo de la intensidad como el módulo de la tensión dividido el módulo de la impedancia y por lo tanto puedo despejar de aquí el módulo de la impedancia como v cuadrado por el factor de potencia dividido entre la potencia activa. Y la parte resistiva, esta parte R de aquí, la puedo poner muy fácil con el triángulo de potencias como el módulo de la impedancia por el coseno de phi. Sustituyendo esta Z y esta R aquí en esta fórmula, se te va una Z con una Z, lo podéis hacer inmediato, pues se te quedaría esta... primero sustituido la R, se me va este cuadrado de la Z con esta Z, se me queda esta expresión, y ahora aquí he vuelto a sustituir la Z y se me quedaría este de aquí, ¿vale? P por la tangente de phi menos la tangente de phi' partido 2 por pi por f por v al cuadrado. ¿Vale? Bien. ¿Lo he hecho bien o no? Ah, sí, digo, el coseno este cómo se me ha ido. Ah, con este coseno de aquí. No. Y entonces ahora tenemos esta expresión y esta expresión son exactamente las mismas, solo que en este caso está con los valores de la impedancia y en este caso está expresado en función de la P y de la V, ¿vale? Pero igualmente el condensador que tienes que poner en paralelo solo depende de la máquina que tú te hayas comprado, si es más bueno o más malo. Esta fórmula de aquí, el que más y el que menos, cuando llevemos un par de semanas haciendo compensación de reactiva, pues todo el mundo en general lo termina aprendiendo y no hay mayor problema en aprenderse la fórmula. En lo que sí hay un poco de mayor problema es saber qué significa la P y saber qué significa la V. Esta P significa la potencia inicial consumida por la carga cuando no existía el condensador. Y entonces aquí es donde te puede entrar la duda que os comentaba antes, de decir, bueno, ahí volvemos al 8.3 y al 8.4. Si pongo aquí un condensador que lo único que hace es generarme potencia activa, la potencia reactiva, perdón, la potencia activa de esta carga debería quedarse tal cual. Pero ya hemos comprobado en el 8.3 y en el 8.4 que no, que la potencia activa de esta carga varía si está este condensador o si no está este condensador. Y en la fórmula tienes que meter, en esta fórmula de aquí tienes que meter la potencia activa original consumida por la carga. Y esta V de aquí, veremos en otro ejercicio, que no me acuerdo si venía el siguiente,
también cambia en la carga la tensión con el condensador o sin el condensador. Pues esta tensión de aquí es la inicial de la carga, es decir, tanto la P como la V son la tensión y la potencia activa originales en la carga, es decir, cuando no estaba el condensador. Esto que parece así como una... A lo mejor lo vaya quisquilloso, es el fallo típico que se produce cuando se ponen ejercicios en exámenes de potencia de compensación de reactiva. Pues la gente se sabe la fórmula, pero lo de la B1P, entonces coge la primera P que se encuentra en el folio y la enchufa aquí, y la V, pues ve la primera V que se encuentra en el folio y la pone aquí. Y entonces, pues por mucho que te hayas aprendido la fórmula, bien por ti, pero si no la sabes usar, pues no te ha servido absolutamente nada. ¿Vale? Entonces haremos algunos ejercicios para practicar eso. ¿Vale? Lo que os quería poner ahora es un caso particular de compensación de reactiva. Y es aquel caso en el que tenemos directamente conectada la carga que queremos compensar, la tenemos directamente conectada a la fuente de tensión y no tenemos ninguna línea entre medias. Si acordáis, en el ejercicio anterior sí teníamos una línea, era un caso más genérico. Este caso es un caso más particular y no siempre tiene que darse así. ¿Qué tiene de particular este caso? Pues que tanto si estás con condensador como sin condensador, esta tensión y esta tensión y esta tensión es la misma. ¿Vale? Si la tensión a la que está sometida esta impedancia es la misma, pues entonces la potencia activa y reactiva de esta carga es la misma tanto si estás con condensador como sin condensador. Pero eso solo pasa en este caso particular, ¿vale? Que lo tendré puesto por aquí, ¿no? Este es un caso particular. Consideramos este caso particular porque el dibujo sale un poco más intuitivo. La fórmula es exactamente la misma. El condensador es la potencia por la diferencia de las tangentes dividido 2 por pi por s por la tensión de la carga. Aquí da igual antes que después porque tanto antes como después del condensador, esta tensión de aquí en ambos casos es VG. Y entonces vamos a hacer el dibujillo de eso. Primero voy a dibujarte el triángulo de potencia cuando no hay condensador. Estas son las líneas en rojo, ¿vale? Entonces, sería este triángulo de aquí, esta sería la potencia PZ, es la potencia del condensador, de la carga activa desde que esté el condensador. Esta es la potencia reactiva consumida por la carga antes de que esté el condensador. Y la S verde de aquí, pues es la aparente de la carga original. Ahora lo que hacemos es conectar un condensador en paralelo. ¿Qué es lo que te va a hacer ese condensador? Te va a generar cierta reactiva. Es decir, que si tú miras el conjunto este de aquí, formado por tu carga y tu condensador en paralelo, la reactiva va a tener consumida, disminuye o sí. Si esto es inductivo y tú aquí le pones algo inductivo que consume reactiva y le pones algo que genera reactiva, pues al final todo el conjunto lo que va a hacer es consumir menos reactiva. De hecho, justamente eso es lo que vamos buscando. Acuérdate que la reactiva consumida es la espumilla por ahí de la cerveza. Voy a suponer que ese condensador genera esta reactiva de aquí. ¿Vale? Por lo tanto, ahora la S', que es la potencia aparente, el prima representa una vez que hayas puesto el condensador, ha pasado de esta verde a esta morada. La potencia activa se ha quedado igual. ¿Por qué se ha quedado igual? Porque estamos en este caso particular en el que estamos conectados directamente a la fuente de tensión. La reactiva ha disminuido al tener el condensador y la aparente también ha disminuido porque se ve muy bien que esta hipotenusa, la hipotenusa esta morada, es más pequeña que la hipotenusa verde. Porque esto más o menos todo el mundo lo ve. Y el angulito este de aquí, phi', ¿vale? Es más pequeño que este de aquí. Y el coseno de este ángulo está más cercano a 1 que el coseno de este ángulo, ¿vale? Que es justamente lo que vamos buscando. Es que a veces este dibujillo de aquí sirve. ¿Por qué sirve para acordarse a lo mejor de las fórmulas si se te ha olvidado? Porque la diferencia entre este trozo de aquí se calcula muy fácil con estos triángulos que te acabo de dibujar.
¿Cómo se calcula? Pues este triángulo de aquí, en el rojo, estamos mirando al rojo, este cateto de aquí, ¿vale? Lo puedo calcular muy fácil, como por aquí tiene que estar, ¿no? Este cateto, me estoy perdiendo ahora un poco. Ah, sí. Arriba a la derecha. No, esta Q sub Z de aquí, la inicial, es que no está dibujada en ningún sitio, porque esto no es como yo quería ponerla. La Q sub Z, antes de que pongamos el condensador, dividido por la P sub Z, antes de que pongamos el condensador, es justamente la tangente de phi. Y la Q sub Z, después de que pongamos el condensador, dividido la P sub Z, después de que pongamos el condensador, es la tangente de phi sub prima. ¿Vale? La Q sub C es justamente la diferencia entre la Q sub Z y la Q sub Z prima. ¿Vale? Ponemos Q sub Z, que es la grande, menos la Q sub Z prima, esa es igual a la Q sub C, y esa Q sub C va a ser P sub Z por tangente de phi menos tangente de phi prima. ¿Vale? ¿Cómo calculo ahora esta Q sub C? Pues la Q sub C, transparencia es que debería cambiarla, yo creo. No me gusta cómo está. La Q sub C de un condensador, me la voy a llevar una nueva. Yo creo que va a quedar un poco más claro. Voy a llevarme el dibujo. Si no, va a quedar esto una guarrería. Ahora. Vale. Estamos diciendo que la Q sub Z partido la P sub Z es simplemente la tangente de phi. Por lo tanto, puedo poner la Q sub Z antes de que esté el condensador como tangente de pi phi por pi sub Z. Y con el otro triángulo, el chiquitito, la Q sub Z prima partido la P sub Z, porque la P sub Z es la misma antes que después, es la tangente de phi prima. Por lo tanto, puedo hacer QZ prima, Z prima, como la tangente de phi prima por P sub Z. Y por lo tanto, este trocillo de aquí azul, que va a ser la diferencia entre las dos reactivas, pues la puedo calcular muy fácil, como P sub Z por tangente de phi menos tangente de phi prima. Y ahora la potencia reactiva en un condensador, en función de la tensión, podemos calcularla como V cuadrado partido X sub C. Por lo tanto, con estas dos fórmulas de aquí, obtengo que V cuadrado partido X sub C es igual a P sub Z por tangente de phi menos prima, y por lo tanto la X sub C es igual a V cuadrado partido PZ tangente de phi menos tangente de phi prima. Sin embargo, esta X sub C es 1 partido omega C. Así que sigo por aquí abajo, el condensador, que la capacidad que tenéis que poner del condensador es la potencia de la carga por la diferencia de las tangentes, partido V cuadrado por omega, que es 2 por pi por E. ¿Vale? ¿Por qué te he hecho esta derivación aquí? Porque a lo mejor puede pasar que se te olvide la fórmula esta y diga, no sé si V cuadrado iba arriba, iba abajo, la diferencia de las tangentes. Entonces, a veces, si te dibujas estos dos triángulos, que es más o menos intuitivo, tengo un cierto factor de potencia inicial verde, le meto generación de reactiva, por lo tanto, el ángulo se me baja. ¿Cuántas reactivas tengo que meterle aquí para que esto se me baje a un ángulo que yo deseo? Si yo quiero que esto sea en 15 grados y el original son, yo qué sé, 25, pues lo puedes calcular de esta manera y acordarte de la fórmula.
Vamos a hacer algunos ejemplos. Este no, este, este es el que os comentaba antes, que este lo vamos a mandar para acá, porque es un poco más largo. Nosotros vamos a hacer los siguientes. Este de aquí. El 8-9 es justamente eso lo que está haciendo. Te pide que calcules el condensador que tienes que poner aquí en paralelo con una carga para que el factor de potencia resultante inductivo pues sea 0,90 y tanto. ¿Vale? Aquí nos dan directamente el valor de la impedancia de la carga, o sea que está muy parecido al que hemos hecho antes. Y lo interesante de este ejercicio es nuevamente que comparéis la I sub L antes de que esté el condensador con la I sub L una vez que está el condensador, la V antes del condensador y la V después del condensador, y la potencia consumida por la línea antes y después del condensador. ¿Vale? Es un poco más largo, así que lo dejamos para casa y vamos a hacer algunos de compensación de reactiva. Este lo corregimos el próximo día, ¿vale? Si lo hacéis, tanto si os sale mal como bien, pues podéis mandármelo y lo corregimos. Vamos a hacer ahora otro más sencillo. Este de aquí, que este ejercicio debería tener un título que debería ser cuidado con arco coseno de las calculadoras, porque pueden ser un poco traicioneros este arco coseno. Tú dices, el mío no, el mío yo cada vez que veo un arco coseno me lo da. Vale, ahora te voy a explicar porque tienes que tener cuidado, por eso está este ejercicio. Aquí nos dan un circuito, nos dice que esta carga consume pues beta kilovatios con un factor de potencia que es un poco chusquero porque va a ser 0,50 y tanto, y me pide que calcule el condensador que tengo que poner en paralelo para que el factor de potencia pase de 0,50 y tanto a 0,90 y tanto, inductivo o capacitivo, ¿vale? Entonces vamos a hacer el ejercicio este, está por ahí resuelto, pero me interesa un poco más. Que lo hagamos aquí entre todos. Vale. Me dice que consume, el factor de potencia me lo voy a inventar. Vamos a suponer que consume 20.000 vatios, esta es la potencia activa, y que seno de phi es 0,5 y esta tensión pues 210, y me pide el apartado A, me pide el condensador para que el coseno de phi pase de 0,5 a 0,9, por ejemplo. No voy a inventar. ¿Vale? Entonces alguien dice, toma, si esto cae en el examen, alguien dice, toma, esto está chupado. Esto cojo aquí, calculo el phi', me cojo la calculadora y hago el arco coseno de 0,9 y da 25,84. Me hago también el arco coseno de 0,5. Bueno, sería lo suyo que cogierais la calculadora y fuerais haciendo lo que os voy diciendo para que veáis lo que no está aquí de la cuestión. Dice, vale, ya tengo los dos phi, tengo la potencia activa, tengo la tensión, la frecuencia también me la dan por ahí, que son 50 hercios. Pues hasta aplico la fórmula. P por la tangente de phi menos la tangente de phi', partido 2pi por f por v al cuadrado, y nada, sustituye aquí todos los números, pues 2000 por la tangente del ángulo inicial, que son 60, menos la tangente del ángulo que quieres conseguir, que son 25,84, partido 2 por pi por 50 por 210 al cuadrado. Y esto te da lo que sea. Muy bien. Voy a hacer el apartado B. El coseno de phi es también 0,9. Si os fijáis aquí. Los dos tienen el mismo valor, solo que uno es inductivo, no lo he dicho, y el otro es capacitivo. Lo voy a apuntar aquí. Este era de inductivo. Ahora, y este es capacitivo. Bueno, yo me hago el phi'.
Meto la calculadora, 0,9 y le hago el arco coseno. Y en esta otra vez te fijo con 84. Y se escucha, y pues esto es que el profesor se ha confundido. Porque si este ángulo es el mismo que este, todo el resto de cosas son iguales, los 2000, la tensión, la frecuencia. Pues a mí el condensador este me va a salir exactamente lo que más esto y esto van a salir exactamente lo mismo. ¿Vale? Evidentemente eso no es así. ¿Por qué? Pues porque el arco coseno de la calculadora te da solo el ángulo positivo. El coseno de un ángulo alfa es exactamente igual que el coseno de menos un ángulo alfa. Es decir, el coseno de 15 y menos 15 es el mismo. Cuando hace el arco coseno, la calculadora solo te devuelve uno de los dos, que es el positivo. ¿Vale? ¿Tú cómo sabes si es el positivo o el negativo? Pues te lo está archivando esto de aquí. Esto y esto. ¿Por qué? Vamos a coger el triángulo, voy a intentar simular esto en el triángulo, está dibujado, porque eso no está dibujado, ¿no? En el triángulo de potencias que teníamos antes. Esta era nuestra inicial, son 60 grados. Más o menos. Este es nuestro phi original. Estos son los 60 grados. ¿Vale? Ahora el apartado A lo voy a poner en verde. Yo lo que quiero es bajar de 60 a 25,84, que más o menos está aquí. ¿Vale? Más o menos. Para yo pasar de 60 a 25,8, lo que voy a necesitar es un condensador que me genere toda esta potencia reactiva. ¿Vale? Sin embargo, la resultante del que va a quedarnos después, que va a ser esta de aquí, va a seguir siendo Q consumida. Es decir, mi resultante de la carga inicial y el condensador va a seguir teniendo carácter inductivo con un factor de potencia pues 0,9. ¿Qué me están diciendo en el apartado B cuando yo quiero conseguir un factor de potencia 0,9 pero capacitivo? Pues que lo que tú quieres conseguir, voy a dibujar en rojo no, me parece que está mal, naranja, es esto de aquí. Donde esto de aquí también son 25,8. Y donde todo el condensador que tú estás buscando tiene que generarte todo activa. Es decir, ahora quiero meter un condensador. Hola, ¿me escucháis bien? Sí, sí. Es que ha pasado alguna cosa rara, ¿no? Como que alguien ha activado el micro y se ha duplicado o algo así. Ah, vale. Ahora queremos meter un condensador en la zona naranja que no solo me genere toda la potencia reactiva que inicialmente estaba consumiendo mi carga, sino que más que eso. Esto normalmente no se hace en la práctica. Esto se llama, lo naranja se llama sobrecompensar. ¿Vale? Y es normalmente algo que no se hace, porque tú lo que quieres es que tu factor de potencia esté lo más cercano a 1 posible. Eso ya lo hemos hablado muchas veces. Pero el verde y la situación verde y la naranja tienen el mismo factor de potencia, pero la verde es más barata que la naranja. ¿Por qué? Pues porque el condensador que va a tener que poner aquí es más chico que el que va a tener que poner aquí. Por lo tanto, te va a costar más caro. ¿Vale? Sin embargo, tenéis que tener en cuenta eso a la hora de hacer compensación. Si el factor de potencia es inductivo y hacéis el arco coseno, tenéis que quedaros con el ángulo positivo, pero se dice que el factor de potencia que queremos conseguir por algún motivo de la vida, aunque no es lo más habitual, como digo, es un factor de potencia 0,9, pero que sea capacitivo, pues vas a tener que meterle un condensador más grande. ¿Y eso qué significa? Pues que cuando hagas el arco coseno vas a tener tú que ponerle aquí un signo negativo. Y ese signo negativo jamás te lo va a dar la calculadora. Vas a tener que acordarte tú de ponérselo. Y cuando le pongas este signo negativo, esta fórmula te va a cambiar en que aquí ahora va a haber un más en vez de un menos. Y este condensador te va a salir más grande, que es justamente lo que se ve
en estas dos soluciones de aquí. Esto estará hecho ya con otros datos, pues me da igual. Si en el apartado A tenemos que nos da un condensador de 179 microfaradios, mientras que en el apartado B, en el que queremos sobrecompensar, nos da un condensador mucho más grande, ¿vale? Y como ves, la diferencia entre uno y otro está entre el signo este de aquí, y se debe a que en un caso he cogido el ángulo positivo del arco coseno y en otro caso he cogido el ángulo negativo, ¿vale? No sé si tiene sentido. Si hay alguna duda. Venga, pues vamos a seguir. A ver si... Dime. Básicamente, en esto hemos deducido que al dar más grande en la parte capacitiva, en el condensador cuando te da el factor capacitivo, que básicamente te saldría más caro a la hora de comprar la realidad, ¿no? Sí. Vale, vale. Solo es eso, ¿no? Dice la desventaja, ¿no? Sí, Sí, quiero decir, al final el módulo de la intensidad que va a circular por tu línea va a ser el mismo, las pérdidas que tú vas a tener en tu línea van a ser las mismas, entonces ¿para qué vas a hacerlo con un condensador más grande que otro más chiquitillo? Te sale más barato y aparte pues te ocupará menos espacio y... vale, vale, perfecto. Vale, vamos a hacer solo entonces, así descanso un poco de hablar. Este tenéis que hacerlo, os dejo 10 minutos y me lo mandáis, ¿vale? Son menos cuarto o menos 5. Te dice que tienes dos impedancias en paralelo, te dan las potencias, en la Z1 te dan la P y la Q, en la Z2 te dan la P y el factor de potencia, y nos dicen que calculemos el condensador que habría que poner aquí en paralelo para que el factor de potencia pase a 0,90 y tanto. Esto hay varias maneras de hacerlo, entonces intentarlo, yo creo que 10 minutos sí es suficiente, intentarlo y ahora lo corregimos, ¿vale?
Me la ha mandado alguien la solución para que la corrijamos. Yo estoy terminándolo, Salva. Vale, os dejo un par de minutillos, ¿vale? Sí. Por si estáis terminando de... Salva, te lo envío, pero es que le he enviado, he puesto 11.1 en vez de 8.11, ¿verdad? Ah, no, no pasa nada. Sí, ya me ha llegado. A ver. Ah, a ver, este ejercicio que a lo mejor puede parecer más sencillo de la cuenta en que caigan un examen así por sí solo, a mí me extrañaría, pero sí que no sería extraño que cayera a lo mejor como un apartado de un ejercicio a lo mejor un poco más complejo y tal, ¿vale? Entonces, como decíamos antes, lo que te dan como datos, por ejemplo, de la carga 1 nos dicen que consume 8.000 vatios de potencia activa y 9.000 voltamperios reactivos de potencia reactiva, ¿vale? Nos pone que es consumir, sabemos que esta carga es inductiva y después de la segunda carga nos dicen que consume 3.000 vatios de activa con un factor de potencia 0,4 inductivo.
Dice, vale, me pide un condensador, por lo tanto la fórmula que ya me la he aprendido, que es P por la diferencia de tangentes partido 2 por pi por S por la tensión al cuadrado. En este caso, como tenemos directamente conectadas las cargas a la fuente, pues esta tensión de aquí y esta tensión pues son las mismas tanto antes como después de que esté conectado al condensador. ¿Vale? ¿Qué es lo importante con esta fórmula? Pues lo que tienes que poner aquí, lo que tienes que poner aquí, esto lo sabes, porque te dice que tienes que hacer este es el factor de potencia resultante que quieres conseguir, que tendrá que estar, que aquí es 0,96, ¿vale? Por lo tanto, el ángulo que tienes que meter aquí, el coseno de 0,96, como nos dicen que es inductivo, pues nada, la calculadora te va a dar justamente el ángulo que necesitas y no te vas a tener que preocupar. Esta potencia de aquí, ahora tienes que poner la potencia activa total consumida por la carga de estos dos de aquí, pero eso es bastante fácil, porque esta consume 8.000 y esta consume 3.000, pues estas sí que las puedes sumar y sería 11.000, que es lo que está por aquí. La tensión, eso también está claro. Tienes que meterle, por ahí está, 210 también, que es simplemente la tensión de la fuente. La frecuencia son 50, todo esto yo creo que más o menos la gente lo haría bien. Y ahora, en este momento de aquí, al calcular esta tangente de phi, que es el factor de potencia actual de la carga, es donde la gente podría tener, a lo mejor, podría meter diferentes tipos de patrones. ¿Vale? El patrón 1, lo voy a poner por aquí. Patrón 1 podría ser, bueno, pues calculo la phi sub 1, ¿no? Tengo la P y tengo la Q, pues yo podría hacer que el phi sub 1 fuera el arco tangente de 9 partido 8. Ya no necesito calcular por un sitio, solo hago en un momento. 9 partido 8, el arco tangente, pues son 48,3. La phi sub 2, esta es más sencilla porque me dan el coseno de phi, sería el coseno de 0,54, que es 57,31. Y ahora digo, bueno, pues la phi total sería la phi sub 1 más la phi sub 2. ¿Vale? De hecho, como ves, justamente aquí te saldría a más de 90 grados. Te saldría 105, perdón, esto es más. Te saldría 105,6 y nada, y te quedarías tan pancho y este 105,6 sería el que metería aquí y tendría un correspondiente 0 en ese ejercicio. El patrón 2, este es un patrón un poco más sofisticado, bueno, depende de lo que salga. Diría, bueno, pues voy a calcular el factor de potencia de phi sub 1, que me sale pues el coseno de 48,3. 48,3, el coseno me sale 0,66. El coseno de phi sub 2, que me lo dan, que es 0,54. Y digo, bueno, pues el coseno de la phi total, pues el coseno de la phi sub 1 más el coseno de la phi sub 2. Y esto me daría, pues bueno, sería, no sé por qué he dicho lo de más sofisticado, porque te daría un coseno de phi de 1,20. Y habría gente que se quedaría tan pancha, con un coseno mayor que 1. ¿Vale? Esto también está mal, ¿vale? ¿Cuál es la manera correcta de hacerlo? Pues justamente lo que nos ha hecho por aquí, espero, Fran. Lo que tienes que calcularte es la P y la Q de la carga 1, que te la dan directamente, después la P y la Q de la carga 2 y después sumarlo. Que yo creo que es lo que está aquí que pone S1 y la ST. He cargado primero Q2, o sea, si te fijas, desde arriba abajo, salva. Primero he calculado Vale. Q2, después Q2. O sea, tenemos Y Q2 aquí, Q1 nos la da el enunciado, P1 y Q1 nos la da el enunciado, así que puedes sumarla, está regular explicado. Pero la historia es que PT
es P1 más P2, QT es Q1 más Q2, estas sí que las puedes sumar cada una por su lado, y entonces ahora lo que te va a salir va a ser como un triángulo de potencia, ¿vale? Que va a ser primero este trozo que se corresponde con Q1, después Q2, por ejemplo, me estoy inventando la proporcionalidad, ¿vale? Esto de aquí sería P1, esto sería P2, esto sería Q1, por ejemplo, este sería Q2, y ahora el ángulo este de aquí, este ángulo de aquí, sería justamente el phi que tú estás intentando buscar, ¿vale? Este phi. Como veréis, este phi no va a coincidir en la vida ni con ni con el patrón 1, ni con, por supuesto, con el patrón 2, ¿vale? Una vez que ya tenéis ese phi, el resto de cosas de esta fórmula las conocíamos, así que lo metéis aquí en esta ecuación y te sale directamente el condensador que habría que poner en paralelo con estas dos cargas, ¿vale? Esto, en el momento en el que entiendes lo que significa este phi y esta p, pues este ejercicio es un poco así medio chorra, pero como veis hay varios sitios en los que puedes meter las gambas si sumas los ángulos de las cargas o sumas los factores de potencia de las cargas, ¿vale? ¿Tiene más o menos sentido? ¿Hay alguna duda? Supongo que alguien ha metido alguna de las gambas estas. Seguro. Salva, esa es la única manera de resolver el ejercicio. No, también puedes resolverlo, es un poco más latazo. También puedes hacerlo calculando la Z1, calculando la Z2, haciendo el paralelo. No sé si te refieres a eso. Sí, es que eso es lo que estaba haciendo yo. Eso lo puedes hacer perfectamente, te tiene que dar exactamente lo mismo. Lo que Vale. pasa es que es un poco más largo. Vale, Yo lo he hecho así y sale. Sí, sí, tiene que salir. O lo que pasa, lo suyo que es, por ejemplo, en este ejercicio, pues un día con tiempo, resolverlo de las dos maneras. Resolverlo primero como lo ha hecho aquí Frank, que es más bien con el triángulo de potencia, y después resolviendo como estaban diciendo Miguel Ángel y Troy, creo, ¿no? Resolverlo calculando la Z1 y la Z2, eso ya lo vimos por ahí en un ejercicio anterior, como a partir de las potencias puedes calcular la impedancia, el paralelo, y una vez que haces el paralelo, pues simplemente sería volver a los ejercicios que habíamos hecho con anterioridad. Me parece interesante que al menos una vez en la vida haga este ejercicio por estas dos maneras, las compares y diga, pues mira, a mí me ha resultado más fácil hacerlo con potencia. Mira, pues a mí me ha resultado más fácil hacerlo con la impedancia. ¿Sabes? Que no es que tengas que, a lo mejor tú lo entiendes mejor de una manera y tu compañero lo entiende mejor de otra, pues no pasa nada. Pero si nunca resolvéis el mismo ejercicio de las dos maneras, pues nunca podéis llegar a decidir. Además, siempre hacéis del mismo y es del que os cuesta más trabajo. ¿Vale? ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Alguna otra cosilla? ¿No? Bueno, una preguntilla, Salva. Dime. Dijiste que la fórmula esta con la potencia lo podemos utilizar solo para este caso, ¿no? Donde VG, ¿Cómo? donde VG es lo mismo que V de Z1 y V de Z2. Sí, bueno, la particularidad de este ejemplo es que la tensión en las cargas antes y después de poner el condensador es la misma, Sí. porque está conectado directamente a la carga. Si eso no fuera así, la tensión que tienes que meter aquí es la tensión inicial de las cargas. Ujú. Y si, por ejemplo, tenemos otro circuito y lo reducimos a esta, también lo podríamos hacer, ¿no? ¿A qué te refieres otro circuito? Pues calculamos una resistencia equivalente que nos salga Una igual. impedancia equivalente. Sí, bueno, sí, perdón. Sí, sí, sí. Como he dicho, podéis hacerlo de las dos maneras. Vale, vale. Ponte una foto, ¿eh? Y empieza ya a echar gente sin foto, Sí, ¿eh? no sé qué pasa, pero algunas veces lo tengo y algunas veces no. Entonces, Vaya la por Dios. última vez. Vaya por Dios. Ahora que he empezado con el grupo también, estoy dándole la lata con las fotos.
Vamos a ver si me han hecho caso. Es que es un poco impersonal de aparecer aquí muñequito gris. Bueno, vamos a seguir entonces. Os voy a contar ahora, bueno, voy a mandar un par de ejercicios para casa. A ver, que yo creo que va a ser un poco mejor que os los que queda el 12 y el 13, ¿no? Sí. Que os los mande en paralelo. Entonces, ahora mismo hay 17, se nos ha ido. Así que si os parece bien, el 8-12 lo podéis intentar Elena, Francisco Javier, Brenes, Morales, Hans, Irene, Javier González, Jorge Domeni, José María Lasso. Intentad hacer el 8-12 para el próximo día. Ignacio, Lucía, Miguel Ángel, Pedro, Sonia, Troy y los 3 Álvaros. Intentad hacer el 8-13, ¿vale? Tanto si os ha salido como si no, intentad mandármelo y los comentamos la solución con lo que me mandéis ya vosotros y así vemos pues típicos fallos y cosas así, ¿vale? Eso lo haremos el viernes, que es la próxima clase. Y os voy a contar un poco la medida de potencia. Esta parte es una parte de la asignatura que está un poco aquí metida así como un poco de aquella manera. Se podría haber contado en otros temas. Se podría también a lo mejor contar en un día de práctica. Pero bueno, yo bueno, por eso te digo, está aquí como voy a hacer en otra parte. Y es un poco sobre la cacharrería de los aparatos de medida, que todavía, aunque algunas veces hemos comentado pues que un voltímetro se comporta como un circuito abierto o un amperímetro como un cortocircuito, nunca en realidad hemos comentado lo que hay dentro de los amperímetros y los voltímetros, y lo vamos a comentar ahora más o menos hasta final de la clase. Hay 17 personas, a ver cuántas aguantan. El galvanómetro es un instrumento de medida que la verdad es que es más o menos sencillo y tiene esta pinta de aquí. Lo que tenemos es un imán permanente. La línea azul que veis son las líneas del flujo magnético. Después aquí tiene una superficie que puede girar, ¿vale? En la que tenemos enrollado un conductor. Esto que pone aquí es un muelle, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa en este galvanómetro? Cuando por aquí pase una cierta intensidad, por este cable que está aquí enrollado, ese cable, ese conductor que está dentro de un campo magnético, va a sufrir una cierta fuerza que va a hacer que esta superficie aquí rotante gire y la agujita pues se mueva para acá. Si pasa mucha más intensidad, la fuerza que se va a hacer sometida va a ser mayor y por lo tanto esta agujita se va a mover más para acá. ¿Vale? Ese es un galvanómetro analógico, ¿vale? Ahora también se usan, todas estas historias están ya digitalizadas, pero bueno, para que conozcáis un poco los aparatos analógicos. Evidentemente, la resistencia de este cable que está aquí enrollado no es nula. Pues si ese cable es de aluminio, de cobre, de lo que sea, pues va a tener una cierta resistencia, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo, usando este galvanómetro, ¿vale? Podemos, digamos, montarnos amperímetro y voltímetro. Porque claro, imagínate en el ejercicio que hicisteis en la práctica 1, que tenéis que montar un circuito así, más o menos, ¿no? Y por ejemplo tenéis que medir esta intensidad que va por este cable. Entonces, ¿qué es lo que discutimos en la práctica? Pues tú coges, lo cortas aquí y le pones un amperímetro, ¿no? Que esté en serie. ¿Para qué? Para que toda la intensidad que pase por aquí pase por amperímetro, se mida y vuelva al sitio donde estaba. Dijimos, este amperímetro se puede considerar a todos los efectos como si fuera un cortocircuito, de manera que no afecta al circuito en sí, porque si ahora tú pones un aparato de medida y ese aparato de medida afecta a lo que está pasando en el circuito y va a medir otra cosa diferente, ¿vale? Entonces, los amperímetros ideales se supone que son cortocircuitos, pero claro, en la realidad, tú imagínate que yo pusiera esto aquí, ahora conectado al galvanómetro al cable este rojo. Evidentemente, este cable que hay enrollado aquí, que tendrá que tener unas ciertas vueltas para que esto se mueva, esto va a tener una cierta resistencia que no va a ser despreciable,
Entonces, claro, eso podría conllevar que la intensidad que te está midiendo esto es la que te mide cuando está esta resistencia en serie con la resistencia esta del cable rojo. Y eso no es lo que tú quieres medir. Tú quieres medir la intensidad que pasa por esta resistencia cuando esto no está aquí. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se hace? Lo que te voy a contar a continuación son, digamos, truquillos para que incluir el aparato de medida influya lo menos posible. Por ejemplo, vamos a poner por aquí el mismo circuito, este de la práctica 1. Ahora, en vez de conectarlo directamente al galvanómetro, lo voy a conectar aquí. Este de aquí al galvanómetro, pero ahora le he metido dos resistencias adicionales. ¿Vale? La resistencia esta de aquí, que se llama resistencia paralelo, va a ser muy pequeña, ¿vale? Y esta resistencia de aquí va a ser muy grande. De manera que los electrones que vengan por aquí, casi todos se van a venir por aquí y casi ninguno se va a ir por aquí, porque esta resistencia es muy grande. ¿Vale? Entonces dices, vale, entonces eres muy listo. Ahora tú vas a medir esta E que llamo aquí, I sub M, cuando tú en realidad lo que quieres medir es esta I aquí. Yo te digo, vaya, llevas toda la razón del mundo. Lo que pasa es que obtener esta resistencia, esta intensidad I a partir de lo que mide esta resistencia, esta intensidad I sub M es muy fácil. Simplemente aplicando un divisor de intensidad. La I sub M, que ya lo hemos hablado mucho, que va por aquí, como tengo aquí la resistencia en paralelo, pues sería la resistencia de enfrente, RS, dividido por la suma RS más RM por I. Y por lo tanto, bueno, voy a poner así, por lo tanto, la I es RS más RM partido RS por I sub M, que es la que te está midiendo el galvanómetro. ¿Qué se consigue con esto? Pues se consigue que casi toda la intensidad que va por aquí vaya por aquí, y como esta resistencia la he puesto a posta, que es muy pequeña, pues entonces la influencia que tiene este aparato de medida en este circuito es mucho más despreciable que la que tendría si yo directamente lo conecto al galvanómetro. ¿Vale? Y entonces, esto de aquí, podéis verlo como nuestro amperímetro analógico para medir intensidad. ¿Vale? Esto sería lo equivalente a lo que en los ejercicios de diagramas fasoriales pues arreglamos con una de amperímetro. Esto es lo que habría dentro de esa. Para el caso de las tensiones, pues nos pasa una cosa parecida. Ahora, si queremos medir las tensiones, si esto lo colocamos, bueno, lo voy a hacer primero aquí. Si queremos medir una tensión y la colocamos directamente aquí en paralelo, lo primero que puedes decir es, bueno, eso no te va a medir la tensión, te va a medir la intensidad, me has dicho antes. Y te digo, vale, pero si conoces la resistencia del cable rojo y estás midiendo la intensidad, calcular la tensión es muy fácil. O sea que simplemente sería cambiar los numeritos de aquí, multiplicarlos por el valor de la resistencia roja. ¿Cuál es el problema de eso? Que si esta resistencia de aquí, esta resistencia roja, es mucho más baja que esta resistencia de aquí, pues entonces casi toda la intensidad se va a venir por aquí. ¿Vale? Y al final está alterando mucho lo que pasa en el circuito. ¿Cómo evita eso? Pues con este artilugio de aquí. Lo que hacemos es poner, aquí ponemos nuestro galvanómetro, esta es la tensión que nosotros estamos interesados en medir, y ahora ponemos dos resistencias RS y RM, que son muy grandes. ¿Vale? ¿Para qué? Pues para que cuando tenga esta resistencia y esta resistencia en paralelo, esta sea una resistencia enorme y la intensidad que se vaya por aquí va a ser muy baja. En el caso límite sería 0, pero es que si es 0, pues el galvanómetro este no te va a medir absolutamente nada. ¿Vale? Sin embargo, aunque sea muy pequeñita, la influencia que va a tener el resto del circuito va a ser despreciable. Tú dices, vale, este galvanómetro te va a medir intensidad, pero es que yo estoy interesado en esta tensión. Y yo te digo, tía, razón, pero medir esta tensión sabiendo esta intensidad es muy fácil.
Es nada más multiplicar RS más RM por la I y ya te da la tensión que quieras medir. O sea que es simplemente una cuestión de la escala que tú estás dibujando aquí con la agujita del galvanómetro. Y todo esto de aquí sería el equivalente que hemos representado en los ejercicios con un voltímetro y que hemos dicho esto idealmente es un circuito abierto. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque estas resistencias son enormes, enormes, enormes. En el caso de que estas resistencias fueran infinitas, sería un circuito abierto. Nunca va a ser abierto, abierto, porque si no, esto no tiene. Y el último aparato que tenemos es un vatímetro, que ahora tiene esta pintada aquí, que es ligeramente diferente a la de, a la de un galvanómetro. Porque ahora el campo magnético, ¿vale? No es un campo magnético creado por un imán permanente, sino por un magnético en el que tenemos aquí enrollado un conductor y después tenemos aquí nuestra plataforma movible que también está enrollada por otro conductor. Esta M de aquí hace referencia a que está en la bobina móvil, porque esto gira, y esta F de aquí hace referencia a que esta bobina está. Entonces ahora, si por este conductor pasa una intensidad más grande, el campo magnético que se crea aquí será más grande y la fuerza que se ejerce sobre aquí será más grande y esto girará más. Pero también, si la intensidad que pasa por esta bobina la aumentamos, la fuerza que se ejerce sobre ese conductor también aumenta y también gira. De manera que con este vatímetro de aquí lo que conseguimos es que la aguja se mueva de manera proporcional al producto y la intensidad que pasa por la bobina fija por la móvil, por la que pasa por la fija. Es como si fuera un dispositivo para multiplicar estas dos intensidades, ¿vale? ¿Y para qué podemos usar eso? Pues, por ejemplo, lo podemos usar para medir la potencia. Si os acordáis, la potencia es esta tensión por esta intensidad, es el producto de dos cosas. Entonces, si yo me monto aquí un batímetro, como lo que te he enseñado antes, en el que la intensidad que pase por aquí es proporcional a esa tensión, ¿vale? Y la intensidad de aquí, la I sub F, sea proporcional a esta intensidad, porque por aquí la I sub M es muy pequeñita, pues entonces al final lo que me va a medir este batímetro es el producto de manera aproximada entre V e I, que es justamente lo que hemos definido siempre como potencia, ¿vale? Entonces este sería un batímetro analógico para medir potencia. ¿Y por qué se mide potencia con esto? Porque lo que te hace con las dos bobinas, una fija y una móvil, es darte un valor proporcional a este de aquí. ¿Vale? ¿Y qué pasa en corriente alterna? Porque claro, tú imagínate, todo esto que te he contado sirve muy bien para la práctica 1 y corriente continua. Pero tú imagínate que ahora aquí tienes corriente alterna. ¿Vale? La tensión, cualquier tensión y cualquier intensidad de aquí, tiene una forma sinusoidal. Es decir, que esto de aquí, la intensidad que pasa por aquí, va a tener esta pinta. La intensidad que va a pasar por ahí tiene esta pinta. ¿Vale? Esto de principio del tema 7. Variando a lo mejor entre 1 amperio y menos 1 amperio. En el milisegundo que está pasando 1 amperio, esto sufre una fuerza en un sentido. Cuando esté pasando menos 1 amperio, en el otro, en uno, en otro, en uno, en otro. Entonces lo que hace esta aguja que es, pues no moverse, se queda quieta. En el 0, ¿vale? Se queda quieta justamente en el valor medio de esa señal, que en este caso es 0. Sin embargo, ¿qué pasa con la potencia? ¿Vale? Pues que la potencia, aunque esto esté en alterna, ¿vale? Suponte que esto esté conectado aquí al mismo circuito de antes, pero que ahora tengo una potencia alterna y que yo quiero ver la potencia consumida por esta y lo enchufo esto aquí y esto aquí. La potencia que te consume esta resistencia, si te acuerdas, también tiene esta pinta. Lo que pasa es que ahora es algo más así. Lo que pasa es que ahora la media sí es diferente de 0, ya lo que hemos denominado como potencia activa, y hemos estado discutiendo en todo el tema 8.
Por lo tanto, este batímetro me sirve para medir la potencia en continua, simplemente como V por I, y también me mide la potencia media en alterna, ¿vale? O sea que me va a servir el mismo aparato para medir la potencia en continuo como la potencia activa o potencia media en corriente alterna, ¿vale? Esta es la representación que vamos a hacer de un batímetro en el resto de la asignatura, ¿vale? Va a ser así, este circulito con una W, pero ahora ves que es un poco distinto que el voltímetro y el amperímetro. Porque ahora esto tienes que imaginártelo aquí, que es la bobina amperimétrica se llama, que es por la que circula la intensidad, y aquí la bobina voltimétrica, que es la que te está midiendo la tensión de aquí a aquí, ¿vale? Y haciéndote el producto, pues ya te calcula la potencia, ¿vale? Esto que se dibuja aquí, que es hecho un moñigote, pero en realidad lo que tienes que ver es esto de aquí, ¿vale? Eso es lo que es en un batímetro analógico. Y como he dicho que este batímetro te mide la potencia media que pasa por aquí, ¿vale? De agua abajo, pues este batímetro te va a medir el módulo de la tensión por el módulo de la intensidad por el coseno de phi, ¿vale? Y lo que te mide es el consumo de potencia aguas abajo. Uy, no, había aguantado los 16. No daba ni un duro, ¿eh? Entonces, esta es una parte así un poco más teórica, también sirve para las prácticas y tal. Y lo que haremos será el próximo día. Bueno, tenéis que hacer los ejercicios esos que os he mandado, estos últimos que han quedado, que lo he apuntado ya en el log, creo. Y entonces el próximo día corregiremos estos ejercicios y empezaremos a hacer ahora ejercicios de diagramas fasoriales, como este por aquí, pero ya con batímetros. O sea, si no crees que nos hemos olvidado ya de los ejercicios de diagramas fasoriales, ahora seguiremos, pero metiendo batímetros, ¿vale? Iremos haciendo aquí en clase el próximo día nuestro, es el viernes ya, ¿no? O sea que haremos bastante ya. ¿El viernes a las 9, Salva? El viernes a las 9, sí, ¿no? Vale. Sí, sí. Sí, que tenemos que vamos un pelín retrasados con respecto al grupo D y a ver si nos podemos poner Pero a la par. como adelantado, ¿no? En plan, Dime. que antes íbamos nosotros adelantados con respecto al D, ¿no? ¿O nunca? Sí, pero como de grupo C tuve que hacer 2 grupos de práctica y de grupo D solo uno, ahí se descompensó para otro sentido. ¿Vale? Bueno, nos vemos, no sé si hay algún otro comentario, si no, nos vemos el viernes. No, vale, pues ya está, nos vemos el viernes. Hasta luego.